Hola amigos, bienvenidos, soy Carly y hoy vamos a pintar con hilo. Este es un nuevo video de nuestro curso de bordado. Si no han visto los anteriores, en la cajita de descripción tienen el link. Hoy vamos a estar viendo la técnica de pintar con hilo, una técnica que requiere mucha observación y mucha paciencia. Yo voy a estar haciendo algo muy pequeñito, una carita de panda para el mini bastidor que les mostré por Instagram. Y lo primero que tenemos que hacer es buscar la imagen que queremos bordar. Yo ya estuve mirando varias opciones y elegí una que es una ilustración. En realidad no es una foto, pero es la que más me gustó, así que la recorté en forma de círculo porque es solo la parte que voy a bordar. En esta técnica tenemos que prestar muchísima atención a los tonos que tiene nuestra imagen. Yo voy a estar usando hilos de coser. En esta técnica usamos solo una hebra si estamos usando hilos mouliné, pero como yo tengo más variedad en estos hilos de coser, tengo varios tonos de grises, entonces voy a estar usando todos estos. Otra cosa súper importante a tener en cuenta es la dirección de las puntadas. Vamos a empezar a trabajar. Yo calqué el diagrama en papel manteca con un lápiz blando, entonces ahora con la cuchara hago presión y así se transfiere a la tela. La tela pueden ver que es grande porque así la puedo poner en el bastidor y ahora sí empezar a bordar cómoda. Estoy usando negro, bien oscuro, porque voy a empezar haciendo lo que se llaman los acentos de mi imagen, estos tonos más oscuros. Estoy haciendo puntadas libres, sí, voy a hacer algunos punto atrás, a veces voy a usar punto tallo y a veces simplemente puntadas aleatorias. No es que voy a hacer algún tipo de puntada en particular. Tanto en los ojos como en la nariz y la boca no tengo esta dirección marcada por el pelaje del panda, así que ahí pueden rellenar como a ustedes les parezca. Ahora cambié un tono un poquito más clarito y voy a hacer otra zona de acentos que son un poquito más desaturadas. Por esto es muy bueno tener a mano un alfiletero con varias agujas, así uno puede ir cambiando entre un color y otro y dejar ya la aguja enhebrada, porque después seguramente vamos a seguir usando ese color, pero puedo ir avanzando y mezclando los colores. Ahora sí, ya estoy teniendo en cuenta esto de la dirección de las puntadas porque ya estoy haciendo el pelaje del panda. Traten de no saturar ningún área al comienzo, dejando espacio para poder intercalar puntadas de otros colores. Tengan a mano la imagen en la que se están basando, porque posiblemente las áreas de color que marcaron no van a ser tan exactas y si uno va mirando la imagen puede ir haciendo correcciones a medida que vamos avanzando. En algunas zonas por ahí va a dar un poco de miedo dar unas puntadas porque uno dice este color negro tan oscuro en esta parte se va a ver súper mal, pero van a ver que después cuando uno va avanzando y va mezclando los tonos más claros se va combinando y da un efecto realmente sorprendente. Ya bordé casi por completo la zona de los ojitos y usé el blanco para terminar de realzar ese brillo en los ojos y ahora estoy aprovechando el tono claro para definir la dirección de las puntadas de ciertas zonas y después ya a empezar a avanzar con puntadas más largas y cubriendo zonas más importantes.
Estoy avanzando en el relleno de la nariz y aquí, si bien la dirección de las puntadas no es tan importante, estoy tratando de prestar más atención a las zonas de luz y de sombra que dan el efecto de volumen de esta. Les voy a ser sincera, lo único que he hecho en esta técnica es este otro zorrito que me gusta cómo quedó, aunque la selección de colores no fue la perfecta. Así que si les gusta cómo está quedando el panda, los invito a que le dejen like al video y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita, así YouTube les avisa cada vez que subo un nuevo video. Ya estoy pasando a los tonos más claros, entonces aquí no tengo que pensar tanto en qué parte sí, en qué parte no, sino en cubrir una gran parte, pero sí siempre recordando la dirección de las puntadas. Ahora voy a avanzar en la parte del hocico, básicamente con el mismo color que estaba usando, pero la dirección es diferente y esto hace que se note que no es la frente, sino que es justamente el hocico del panda. También estoy intercalando algunas puntadas con la zona de los ojos para que no me queden como algo separado, sino que es el mismo pelaje que está entremezclado. En el borde estoy tratando de bordar un poquito más allá de la línea para asegurarme que al montarlo no se vea ninguna zona de la tela. Así es como vamos, va bastante bien, está un poco pelado en algunas zonas, pero ya solo me quedan los tonos más claritos, el blanco blanco, así que voy a seguirlo y después le muestro cómo termina. Mientras tanto voy a pintar el bastidorcito, lo podría dejar en el color natural, pero como voy a hacer un panda, voy a pintar las orejitas de color negro y todo el bastidor de color blanco. Así es como quedó por la parte de atrás, miren qué locura de hilos. Y ahora lo vamos a recortar. Tenemos que dejar un borde para poder pegarlo en la maderita más chiquita que trae el bastidorcito, ¿sí? Unos 6-7 milímetros. Es mejor que lo corten un poco más grande a que les quede chiquito. Ahí yo lo voy a pegar con un poquitito de pegamento para dejarlo fijo en el medio. No pongan demasiado porque si se les llega a pasar el pegamento por el otro lado del bordado se van a querer morir. Entonces lo mantengo ahí y ahora sí pongo bastante más en los laterales para poder pegarlo en la parte de atrás.
Si ustedes cortaran muy justa la tela no podrían alcanzar a hacer esto y sería una pena no poder montarlo después en donde ustedes querían. Ven ahí, ya está completamente seco y así es como queda terminado. Estoy encantada. Si no hubiéramos pintado el bastidor, ¿sí? Lo hubiéramos usado del lado marrón, se vería así. Pero para mí como que contrasta demasiado, así que lo voy a usar del lado pintado. Y ahí hacemos un poquito de fuerza porque esto queda bien justito. Y la verdad es que prácticamente no se mueve, pero esto trae otra tapita que es para tapar la parte de atrás. Ahí lo pegan con el pegamento que ustedes prefieran. Así quedaría terminado y yo la verdad estoy impactada. Como les he contado, yo estoy aprendiendo con ustedes y está buenísimo animarnos a probar estas nuevas técnicas que por ahí parecen un poco complejas al principio, pero que con la práctica y mucha observación y paciencia se pueden lograr. Estoy muy contenta con el resultado. Obviamente esto es mejorable, pero todo requiere práctica y constancia. Si a ustedes también les gustó, denle like a este video. No olviden suscribirse al canal y activen la campanita, así YouTube les avisa cada vez que subo un nuevo video. Aquí les dejo otras ideas para que sigan creando.